Bien, vamos a hacer un ejercicio sobre experiencias regulares y no regulares para distinguir unas de otras, ¿eh? ¿Qué implicaciones tiene que tengamos una experiencia regular o no regular? Bien, pues la implicación es que yo voy a poder, si es una experiencia regular, voy a poder calcular las probabilidades de los sucesos elementales del espacio muestral de esa experiencia, las voy a poder calcular a priori, antes de hacer la experiencia, una probabilidad que voy a calcular teóricamente utilizando la ley de Laplace, casos favorables partido de casos posibles. Y en cambio, si la experiencia no es regular, no voy a poder calcular las probabilidades de los sucesos elementales del espacio muestral, no la voy a poder calcular antes de hacer la experiencia, la voy a tener que calcular después, a posteriori, posteriormente a realizar la experiencia. Sería una probabilidad experimental que haré con un estudio estadístico y voy a acudir a la ley de los grandes números. Consiste en hacer muchas veces el experimento y al final tomar unas conclusiones y sacar unos datos que me van a derivar en unas probabilidades. Por ejemplo, el caso más sencillo, yo tengo un dado que yo no acabo de comprar, es nuevo, no tiene ninguna tara. ¿Cuántos posibles valores puede tener este dado? Pues tiene 6 caras numeradas del 1 al 6. El experimento tiene un espacio muestral, depende de lo que yo quiera observar. Si yo lo que observo es el número que sale por arriba, el número nada más, pues será el espacio muestral. Yo puedo observar que sale la cara del 1, la cara del 2, la cara del 3, la cara del 4, la cara del 5 y la cara del 6, ¿vale? Ese sería el espacio muestral de tirar el dado y observar la cara, el número de la cara. Si yo quisiese tirar el dado y observar otra cosa, por ejemplo, si sale par o impar, pues el espacio muestral no sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el caso de que yo mirara si es par o impar, pues el espacio muestral sería par, impar, ¿no? Sería una experiencia dicotómica en ese caso porque estoy mirando una cosa o la contraria. Bueno, vamos a este dado, que yo observo el número. Bien, si el dado no está trucado, yo puedo considerar que la probabilidad de que salga la cara del 5 es una de 6, porque tiene 6 caras posibles y yo quiero que salga la del 5. Me he apostado el dinero a que sale la cara del 5. Pues es una cara de 6 probables, ¿no? De 6 posibles. Bien, esa sería una experiencia regular. Yo he podido calcular la probabilidad a priori, antes de hacer el experimento. Pero si yo compro este dado en una tienda de bromas en la que me cuentan que el dado está trucado porque le han puesto plomo en algún botón de estos, o le han puesto plomo en una en una cara interior, eso significa que por gravedad va a caer el dado más veces de una cara y va a salir más veces un número en concreto. No siempre, pero más veces. No puedo calcular entonces la probabilidad antes de hacer el experimento de cada uno de los resultados del espacio muestral, de los sucesos elementales. Tengo que acudir a la estadística, hacer un estudio estadístico tirando el dado muchas veces, viendo la frecuencia con la que sale cada número, haciendo la frecuencia relativa que se llama, que es el numerito de 0 a 1, es el porcentaje, pero la equivalencia en numerito de 0 a 1, y eso sería acudiendo a la ley de los grandes números. Yo convertiría ese estudio estadístico, lo que me arroja ese estudio estadístico, lo convertiría en las probabilidades de los sucesos elementales del espacio muestral. Así es que un dado no trucado sería una experiencia regular, podría utilizar probabilidad teórica, que es a priori, y calcularía las probabilidades usando la ley de Laplace, casos favorables partido de casos posibles. Y un dado trucado, yo no conozco cómo está trucado, no puedo calcular las probabilidades a priori, las tengo que calcular con posterioridad, a posteriori, utilizando la ley de los grandes números con un estudio estadístico previo. ¿Entendido? No regular a posteriori, regular a priori. ¿De acuerdo? Pues venga, vamos con eso. Dice, en las siguientes experiencias aleatorias simples, aleatoria tiene que ser porque si no, no podemos utilizar probabilidad. Si fuese una experiencia determinista no tiene sentido estudiarla con probabilidad. Y es simple porque, por ejemplo, en el estudio del dado nosotros nos fijamos en el color del dado, punto. Nos fijamos en una cosa, es una probabilidad, una experiencia aleatoria simple. En este nivel de dificultad son siempre simples. Y di entonces, en estos casos, si son regulares o no.
halla sus espacios muestrales y si procede las probabilidades de sus sucesos elementales. Pone si procede, ¿por qué? Porque dice razonando cómo las calculas, probabilidad a priori versus a posteriori. Obviamente, si las puedes calcular, será a priori, las puedes calcular. Y si resulta que las probabilidades son a posteriori porque la experiencia no es regular, pues no vas a poder calcularlas, ¿eh? Y hay que razonarlo así. No se pueden calcular porque no es regular, la probabilidad es a posteriori, se obtendría con un estudio estadístico y la ley de los grandes números. Bueno, dice A, vamos a ver, el A, dice meter la mano en una jaula de lechuzas inquietas, blancas, negras y marrones, para observar el color de la primera lechuza que te roza el dedo índice. Bien, lo de las lechuzas viene por Harry Potter, ¿eh? Por el universo de Harry Potter, que algunos de los ejercicios los tenemos ambientados en temáticas en la saga de Harry Potter. Bueno, pues si tú coges una lechuza, vamos, si metes la mano y la primera que te roza apuntas el color, ¿de qué colores posibles vas a poder obtener esa observación? Ese será el espacio muestral en este apartado A. Pongo aquí una A pequeñita. Pues el espacio muestral es los resultados de esta observación. ¿De qué color puede ser la lechuza que te roza el dedo? Pues puede ser o blanca, o negra, o marrón. ¿De acuerdo? Bien, podemos calcular la probabilidad a priori, ¿no? Podemos calcular antes de hacer el experimento cuál va a ser la probabilidad de que me toque una lechuza blanca o una lechuza negra o una lechuza marrón. Es decir, ¿puedo calcular a priori las probabilidades de los sucesos elementales de este espacio muestral, en esta experiencia? Pues no. ¿Por qué? Pues porque a mí no me cuentan nada de cuántas lechuzas blancas, cuántas negras y cuántas marrones hay. Por lo tanto, no puedo saber a priori la probabilidad. No puedo utilizar la ley de Laplace, ¿de acuerdo? A lo mejor solo hay una negra y todas las demás son blancas y marrones, y la probabilidad entonces sería muy pequeña de que me tocara una negra. No puedo decir que sea un tercio cada una, ojo, ¿eh? A lo mejor lo que no hay apenas son blancas y todas las demás son negras y marrones, o a lo mejor solo hay una marrón y una negra y todas las demás son blancas. Entonces la probabilidad de que te roce una blanca sería muy alta y la de que te roce una negra y una marrón sería muy pequeña, ¿de acuerdo? Como no conocemos la composición de esta jaula de lechuzas, pues no podemos calcular la probabilidad. Entonces, esto es una experiencia no regular. Y las probabilidades son a posteriori, se calculan a posteriori, con la ley de los grandes números, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a la siguiente. Dice B. Meter la mano en una jaula de lechuzas inquietas compuesta por 5 lechuzas blancas, 2 lechuzas negras y 3 más marrones para observar el color de la primera lechuza que te roza el dedo índice. Parece lo mismo, pero no es igual. El espacio muestral de esta experiencia descrita en el apartado B, pues es el mismo. Es blanca, negra y marrón, ¿de acuerdo? Es exactamente el mismo que antes. La diferencia que hay ahora es que yo sí conozco la composición de la jaula. Me dicen que hay 5 lechuzas blancas, 2 negras y 3 marrones. En total hay 10 lechuzas. Bien. ¿Puedo utilizar la ley de Laplace para calcular a priori cuál es la probabilidad de que me roce una lechuza blanca? Pues sí que puedo, porque tengo 5 lechuzas blancas de 10 en total. 5 casos favorables a mi apuesta, que me toque una lechuza blanca, dividido entre el total de las lechuzas, que son 10. Este es la fracción, la simplificamos dividiendo entre 5 y me queda un medio. Ahora la paso a decimal, que es 1,5, y hago el equivalente, ojo, no es igual, es el equivalente en porcentaje, así es que es el 50%. Tengo el 50% de probabilidad de que me roce una lechuza blanca, 0,5 de probabilidad, el equivalente en porcentaje el 50. Vamos a ver qué probabilidad hay de que me roce una lechuza negra. Pues la probabilidad es 2 de 10. 2 de 10, si simplifico es un quinto, que me queda 0,2, por lo tanto esto es el 20%. Y tengo 3 marrones, o sea que la probabilidad de que me roce una lechuza marrón es 3 de 10. No puedo simplificarlo, el decimal es 0,3 y el porcentaje equivalente es el 30. La suma de los porcentajes, el 100%. La suma de los decimales, 1, que es la característica de la probabilidad. Tiene que ser un número de 0 a 100, de 0 a 1, perdón, y
En total, la suma de todas las probabilidades de los sucesos elementales te ha de dar 1 y el equivalente en porcentaje pues te tiene que dar 100%, ¿vale? Bien, ¿hemos conseguido calcular las probabilidades antes de realizar el experimento? ¿Es una probabilidad teórica, una probabilidad a priori utilizando la ley de Laplace? Sí, pues entonces esto es una experiencia regular. He usado probabilidad a priori, que es una probabilidad teórica. Esta de aquí era experimental y como no la he hecho, no la puedo hacer porque yo no tengo físicamente la jaula de lechuzas, pues no la he podido hacer, ¿no? Una probabilidad a priori y he utilizado la ley de Laplace, ¿de acuerdo? Bien, estupendo. Siguiente cosa, vamos a hacer el apartado C. Subo aquí un poquito para que se vea y te dice meter la mano en una jaula de lechuzas inquietas compuesta por 5 lechuzas blancas, 2 lechuzas negras y 3 más marrones, es decir, la misma jaula de antes, para observar si es negra la primera lechuza que te roza el dedo índice. Si es negra, o sea, no te fijas en el color, te fijas en si es negra, es decir, el espacio muestral ahora es negra o no negra, ¿de acuerdo? El espacio muestral es negra, no negra. ¿Estamos? ¿Qué diferencia hay con estos espacios muestrales? La jaula era de lechuzas igual. Fíjate que en la primera y en la segunda el espacio muestral es el mismo y en cambio esta experiencia no es regular, no me dicen la composición de la lechuza, cuántas hay de cada y no he podido calcular las probabilidades. Aquí en cambio, siendo el mismo espacio muestral, sí que he podido calcular las probabilidades, ¿eh? Fijaos, es una experiencia regular esta de aquí. Y ahora esta, con la misma jaula que en el segundo apartado, resulta que no tengo el mismo espacio muestral. ¿Por qué? Porque yo estoy observando otra cosa distinta, no estoy observando el color. Aquí observaba el color en las dos, pero aquí no observo el color blanco, negro o marrón. Aquí observo si es negro o no es negro, ¿vale? O sea, solo me fijo en un color en concreto, si la lechuza es negra o no es negra. Esta experiencia es negra o no negra, una cosa o la contraria, es lo único que observo. Esta experiencia es dicotómica. Estas en cambio no son dicotómicas ninguna de las dos. No me lo pone, pero ya os lo digo. Bien, entonces, negra o no negra, vamos a ver si podemos calcular la probabilidad de esos sucesos elementales, que en este caso son solo dos. Que la lechuza sea negra, pues vamos a ver cuántas lechuzas negras tengo. Tengo 2 lechuzas negras. Y en total tengo 10, o sea que simplificado es un quinto, 0,2, como antes, en este caso del negro, 20%. Y ahora la probabilidad de que no salga negra, pues es, ¿cuántas otras lechuzas hay en esta jaula que no son negras? Pues hay 8, 8 de 10. Simplificando entre 2, pues me quedaría 4 partido por 5 y esto es 0,8 en porcentaje equivalente 80%. La suma 100% por supuesto y por este lado los decimales 1, ¿de acuerdo? Bien, ya está. ¿He podido calcular las probabilidades antes de realizar el experimento? Sí, por lo tanto, la jaula, la composición que tenía, la experiencia, me da que es una experiencia regular. Lo mismo que arriba, experiencia regular, que en el apartado B, la probabilidad es a priori, la puedo calcular a priori, teóricamente, no experimentalmente como el primer apartado, y puedo utilizar la ley de Laplace, ¿de acuerdo? De regalo, acordaos, esta experiencia es una experiencia dicotómica porque tiene 2 casos, uno y el contrario en el espacio muestral. Observo solo 2 casos, una cosa y la contraria. Y en cambio estas, ninguna de las dos era dicotómica, ¿no? Dicotómica, ¿vale? Muy bien, hasta la próxima.